Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, que es el capítulo 16, en un tema que se titula El poder de resurrección, el poder de resurrección. Y mientras usted busca este pasaje en las Escrituras, quiero enseñarles que la resurrección de Jesucristo es el hecho más importante en la historia de la redención. De ningún otro líder espiritual se anunció su nacimiento con cientos de años de anticipación, como se anunció el nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. Nadie más nació, ni vivió, ni murió como el Señor Jesucristo. De ningún otro líder espiritual se escuchó que en el momento de su consagración o de su bautismo se abrieran las ventanas del cielo y se escuchara una voz poderosa diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ningún otro líder espiritual jamás profetizó tan detalladamente su muerte, con lujo de detalles, como lo hizo el Señor Jesucristo en varias ocasiones con sus discípulos. Pero sobre todo, ningún otro hombre, ningún otro líder espiritual ni religioso anunció su resurrección al tercer día, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré, anunciando el glorioso evento de su resurrección. Nadie más en la historia de la humanidad resucitó de los muertos con el poder del Padre y con su propio poder, como lo hizo el Señor Jesucristo. Solo Jesucristo resucitó de esta forma, y al hacerlo demostró que no solamente era un gran profeta, un gran maestro en el cual se cumplían las profecías, sino que Él era el Dios hombre, el Dios hecho carne, el todopoderoso, el Jehová del Antiguo Testamento hecho carne para venir a salvarnos. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Él es Dios sobre todas las cosas. Él está vivo y Él está aquí esta mañana entre nosotros. El relato de la resurrección del Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos es verídico, es preciso y es poderoso. Es verídico porque es un hecho histórico confirmado por los evangelistas, por los apóstoles, por cientos de personas más que lo vieron resucitado. Incluso hay testimonios extra bíblicos de que cientos de personas vieron a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Este testimonio también es preciso porque nos ofrece una gran cantidad de detalles junto con los otros 3 evangelios para poder tener la fotografía completa, la historia completa de la resurrección. Y el relato también es poderoso porque sigue tan fresco como hace 2000 años. Y además, este relato y este hecho histórico continúa transformando las vidas de millones de personas alrededor del mundo, porque el Señor Jesucristo es el protagonista de este relato. Él es quien murió, pero quien también resucitó y vive para siempre. Vamos a repasar este relato. Si me acompaña en Marcos capítulo 16, vamos a enseñar algunos puntos importantísimos que podemos aplicar también a nuestras vidas. Y el primer punto es que el poder de resurrección quita todo estorbo para encontrar a Cristo. Espero que estén tomando anotaciones, apuntes algunos de ustedes. Y en este primer punto vamos a aprender que el poder de la resurrección quita todo estorbo para poder encontrarnos con Cristo. Marcos 16, verso del 1 al 8, dice así la palabra de Dios.
Cuando pasó el día de reposo, es decir, el Shabbat, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Observen en el versículo 1 cómo fueron las mujeres las que primero se enteraron de la resurrección del Señor Jesucristo. Dios las tiene ustedes, hermanas, en un lugar muy especial en su corazón, porque ustedes son más sensibles a las cosas de Dios. Las mujeres son amadas por Dios y buscan un poco más que los varones las cosas del Señor. Por eso vemos en los estudios bíblicos más mujeres en la iglesia. En el coro vemos más mujeres. Esta mañana 3 hermanas amadas nos dirigieron en la alabanza aquí al frente, más 2 hermanas músico nos dirigieron allá atrás. Dios tiene un lugar especial para las mujeres. Por eso es que en el versículo 1 dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Este era un hecho de amor. En la cultura egipcia, por ejemplo, se embalsamaban a los muertos, pero en la cultura judía se ungía el cuerpo. Se le ponían especias aromáticas para que el hedor de la podredumbre del cadáver no oliera tan mal. En el versículo 2 dice que fue muy de mañana, el primer día de la semana, que vinieron al sepulcro ya salido el sol. Muy temprano, quizá entre las 5 y las 6 de la mañana, estas hermosas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, además de Juana, que se menciona en otro de los evangelios, vinieron al sepulcro, y eso lo hicieron el primer día de la semana. Versículo 2, subráyalo. Es por esa razón que los cristianos, los que amamos al Señor Jesucristo, no nos reunimos como iglesia los lunes, ni los miércoles, ni el Shabbat, que era la costumbre del mandamiento judío. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el día domingo, porque recordamos todos los domingos del año que Jesucristo resucitó de los muertos. En el versículo 4 dice que cuando miraron, vieron removida la piedra. En el verso 3 preguntaron: María, la madre de Jacobo, María Magdalena, Salomé y Juanita venían rumbo a la tumba y se preguntaban en el camino: ¿cómo le vamos a hacer? Porque han puesto una enorme piedra y no vamos a poder entrar a ungir al Señor. Y quiero comentarle que esta piedra no había sido colocada para que Jesús saliera, sino para evitar que alguien pudiera entrar para robar el cuerpo de Jesucristo, porque Roma sabía que existía la historia de que Cristo se iba a levantar de los muertos. Para impedir que robaran el cadáver y dijeran que Cristo había resucitado, pusieron una gigantesca piedra. Pero ¿cuál sería la sorpresa de nuestras hermanas amadas, María, Salomé y Juana? En el verso 5, que cuando entraron en el sepulcro, vieron la piedra removida, alguien había quitado la piedra, y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién era ese joven vestido de vestiduras blancas? Era un ángel del Señor que había sido enviado por Dios para poder decirles a estas mujeres
acerca de la verdad de la resurrección de Jesucristo. En el verso 6, este ángel les dice: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, vienen a ungirlo, piensan que está muerto, el que fue crucificado. Quiero decirles que no está aquí, que ha resucitado. Miren, pasen y vean el lugar donde fue puesto. Ya no hay nada más que un lienzo, más que un manto lleno de sangre. Él no está aquí. Vayan y díganselo a los discípulos y a Pedro, porque Jesucristo irá delante de ustedes a Galilea. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque habían sido tomadas de gran temor. Quiero decirles, hermanos, que algunas veces, como aquellas preciosas mujeres, nuestras vidas están llenas de obstáculos para encontrarnos con el Señor. Al igual que aquella gigantesca piedra fue puesta para impedir que ellas pasaran, que ellas ungieran el cuerpo, que hubiera cualquier duda acerca de que Cristo hubiese resucitado, de la misma manera en nuestras vidas hay muchas cosas a veces que nos impiden encontrarnos con el Señor Jesucristo. A veces es la falta de tiempo. No tengo tiempo para ti, Señor. Estoy muy ocupado con mis labores del hogar, estoy muy ocupado con mi trabajo o con las labores con los niños, con los hijos, con las preocupaciones de la vida. No tengo tiempo para ti, Señor. A veces esa piedra se presenta como una apatía espiritual. Estamos apáticos espirituales. Ya entramos en una rutina espiritual que nos ha parecido muy aburrida y pensamos que nos acercamos al Señor, pero en realidad esa apatía se ha convertido en una actitud religiosa. Somos religiosos, ya no buscamos al Señor con todo nuestro corazón por las mañanas ni por las noches. A veces esa piedra se presenta simplemente como un desánimo espiritual, un tremendo desánimo. Ya no nos dan ganas de leer la palabra, no nos dan ganas de orar, ya no nos emociona la alabanza. Cuando estamos aquí los domingos, la cantamos de forma mecánica. Y esto es terrible. Se cuenta que una vez, esta es una historia ficticia, el diablo quiso retirarse de sus actividades y puso en venta todas sus armas. Inmediatamente se pusieron en exhibición con el precio de cada una a la vista. Tenía diferentes armas el diablo: mentira, desprecio, pecado. Pero una de las armas tenía el precio más alto que todas las demás. Le preguntaron al diablo que por qué esa arma costaba más, y él respondió: esta arma es la más poderosa que tengo, es el dardo de fuego del desánimo y de la apatía. Mediante ella penetro en la mente de los cristianos y una vez que lo he logrado, los logro apartar del Señor. El precio era tan alto que jamás nadie la pudo comprar y Satanás la sigue utilizando hasta el día de hoy. Una maestra de escuela dominical que ha trabajado por 15 años con los niños, pero que desde su perspectiva no ve ningún resultado con los niños y se desanima. Un director de alabanza que lleva cantando 9 años, que lleva tocando la batería o la guitarra 8 años y de pronto se desanima, cree que no hay ningún resultado. Un pastor que lleva predicando el evangelio muchos años y de pronto esa piedra del desánimo, la piedra del desaliento le impide encontrarse con el Señor. Pero yo quiero decirte algo importante. Hay alguien que puede quitar la piedra del desánimo y me refiero al Señor Jesucristo. Él es con su poder quien puede remover toda piedra, toda duda, todo desánimo en nuestras vidas. Él resucitó de entre los muertos y el poder de resurrección quita todo estorbo si tan solo nosotros lo buscamos una vez más
con todo nuestro corazón. Si Él se levantó de entre los muertos y camina en victoria desde aquel día glorioso de la resurrección, nosotros también podemos caminar en victoria todos los días de nuestra vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que gobierna este mundo, que es Satanás. Esta palabra que estoy predicando es para quienes se encuentran desanimados esta mañana, quienes están deprimidos, quienes están viviendo sus vidas cristianas como si Cristo no hubiera resucitado. No hay mucha diferencia entre nuestras vidas y la vida de nuestros vecinos incrédulos. Somos casi igual que ellos, no hay ninguna diferencia. Y esta mañana el Señor quiere quitar ese estorbo de tu vida para que te encuentres con Cristo resucitado de entre los muertos. Isaías capítulo 35, versículo 3 y 4. Si tú te sientes debilitado, si te sientes cansada, si te sientes desanimado, si te sientes deprimida, por favor, lee junto conmigo en voz alta Isaías 35, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice? Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decidan los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y en el versículo 5 se nos describe cómo va a ser el reino milenial de Jesucristo en un futuro. Dice el versículo 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No los escucho, hermanos. Versículo 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino. Habrá una calle principal y será llamada Camino de Santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no te extraviarás. Si tú deseas que esa piedra que te está estorbando tu relación con Cristo sea removida, pídeselo y esa piedra será removida y regresarás al camino de santidad. Y por más torpe que seas, o por más torpe que sea yo, el Señor nos sostendrá con su mano y caminaremos con Él para siempre. Cristo resucitó. Alégrate y gózate, porque Él quitará toda piedra que estorbe tu camino de santidad. Amén. Esa fue la primera enseñanza de esta mañana. Vamos a una segunda enseñanza. Regresen a Marcos capítulo 16. Y esta segunda enseñanza dice que el poder de resurrección quita toda incredulidad del corazón. ¿Cuál es esta segunda enseñanza? El poder de resurrección, ¿qué? ¿Quita qué? No los escucho, hermanos, disculpen. El poder de resurrección, ¿qué? Disculpen. ¿Quita qué? Toda incredulidad del corazón. Marcos 16, del 9 al 14, dice así la palabra de Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La nena tenía 7 demonios, andaba metida en cuanta cosa, pero el Señor la había liberado unos meses antes, por eso ella estaba ahí. Versículo 10: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, quienes estaban, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se pusieron gozosos y lo creyeron. No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No lo creyeron.
Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, a los famosos discípulos de Emaús. Voy a predicar de ellos en el segundo servicio. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. María Magdalena fue uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo. Por la noche, después de que Cristo había resucitado, ese mismo primer día de la semana, el día de la resurrección por la tarde, dos discípulos desanimados, tristes, llenos de dudas, llorosos, decidieron ir a un pueblecito que se llamaba Emaús. Y ahí venían platicando. Cleofás se llamaba uno con otro, del cual no se nos dice su nombre. Oye, ¿cómo ves? El Señor dicen que resucitó. No, no es cierto. Si Él hubiera resucitado, ya nos hubiera librado del reino de los romanos. ¿Cómo es posible que el Mesías de Dios, quien nos iba a traer libertad, terminara en una cruz destruido? No, yo creo que Jesús no era el Mesías. Pero dicen que resucitó. No es cierto. Más adelante el Señor se les manifiesta por la noche, y ellos con toda claridad descubren que es Cristo el que les está hablando, y regresan de Emaús en la madrugada con los 11 discípulos y con las mujeres, y les dicen: sí resucitó, se nos acaba de aparecer en la mesa, partió el pan, cenó con nosotros y se desapareció. El Señor está vivo. Y ni aún así creyeron. A veces nuestros corazones, amados hermanos, se parecen a los de los 11 discípulos incrédulos. Nos llenamos de dudas, como la incredulidad de Moisés cuando puso pretextos para no ir delante de Faraón, a pesar de haber conocido a Dios en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Vio a Dios, estuvo con Dios, pero no quería obedecer la voluntad de Dios. A veces nos llenamos con la incredulidad de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para inspeccionarla, y regresaron con una actitud negativa. No vamos a poder entrar ahí. Dios no está con nosotros. No sabemos si realmente el Señor realmente exista, Tenemos nuestras dudas. A veces nos llenamos con la incredulidad como la de Tomás, que tenía la filosofía de no creer hasta no ver. Si yo no veo, yo no creo. La filosofía materialista del mundo. Escucha, por favor. La incredulidad cierra siempre las puertas de las oportunidades que Dios quiere darnos, y ciega nuestros ojos ante las verdades bíblicas. La consecuencia de la incredulidad es terrible, porque nos aparta de la gracia de Dios, que es lo que más necesitamos como seres humanos. La incredulidad es como una llave que abre las puertas del infierno. Y a veces los creyentes somos tentados a la incredulidad, ¿no es verdad? A veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios en medio del COVID cuando estaba yo a punto de morir? ¿Dónde está Dios ahora que me he quedado sin trabajo? ¿Dónde está Dios si mi familiar cercano está muriendo de cáncer? ¿Dónde está? Y nos atrevemos a veces hasta levantar el puño al cielo para reclamarle al Dios Todopoderoso porque Él permite cosas que no comprendemos. Quiero mostrarles en Juan capítulo 20 la incredulidad de Tomás y cómo el Señor Jesucristo la resolvió. Porque si tú eres una persona, un hermano o hermana en Cristo que batallas con la incredulidad, creo que el Señor te va a hablar en este pasaje. Juan capítulo 20, verso 24. Después de la resurrección, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino ya resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Ahí tienen a Tomasito. ¿Qué les parece a Tomás? Este fue el día de la resurrección, el mismísimo domingo de la resurrección. Algunos discípulos ya habían creído por la noche y entonces llega Tomás, porque no estaba en ese momento, llega un poco más tarde y le dicen: Tomás, Jesús resucitó de los muertos. María nos dio testimonio, los dos discípulos de Maús nos dieron testimonio. Hemos creído que Jesús está vivo. Y Tomás puso cara de Tomás, de incredulidad. ¿Será verdad? Miren chicos, hasta que yo no lo vea y meta mis manos en sus llagas, yo no voy a creer. Y así se fue a su casa Tomás 8 días. Versículo 26. 8 días después, es decir, una semana, al siguiente domingo después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Shalom. Díganle a la persona a su lado: Shalom, paz a tu vida. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dígale a la persona a su lado: no sea usted incrédulo, sino creyente. Crea usted en el Señor Jesucristo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí confirmamos una vez más la deidad del Señor Jesucristo, para compartirles a nuestros amigos testigos de Jehová, que son muy activos y tocan la puerta y nos enseñan sus falsas doctrinas. La más importante de sus falsas doctrinas es que Jesucristo no es Dios. Entonces, cuando usted los reciba en su casa, páselos a tomar un cafecito. Somos testigos de Jehová. Usted dígales: yo también soy testigo de Jehová. Yo testifico acerca de la palabra de Jehová. Pásenle y pregúntenles: ¿cree usted en la deidad de Cristo? ¿Cree usted que Cristo es Dios? Y ellos le van a decir: Cristo no es Dios, Cristo es un gran profeta. Entonces usted ahí levántese, quíteles las galletitas y dígales: ustedes son falsos testigos de Jehová, porque si fueran verdaderos testigos de Jehová, testificarían que Jesucristo es Dios. ¿Que no se acuerdan lo que le dijo Tomás al Señor? Señor mío y Dios mío. Si Cristo no fuera Dios, hubiera corregido a Tomás. Le he dicho: Tomás, solamente no me digas Dios, por favor. Cristo no lo corrigió, porque Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe con qué se quita la incredulidad? Con oración y arrepentimiento. Viviendo una fe arrepentida, siendo sinceros con Dios. Señor, no entiendo por qué el cáncer, no entiendo por qué el COVID, no entiendo por qué la falta de trabajo, no entiendo por qué tantas desgracias, pero lo único que entiendo es que tú eres mi Señor y mi Salvador, y si tú te levantaste de los muertos, yo puedo vivir en resurrección. Creo en ti con todo mi corazón. Perdona mi incredulidad, Señor. Bienaventurados todos ustedes que no vieron a Jesucristo, pero que hemos creído en Él. Amén. Hay una tercera enseñanza en el texto de Marcos 16. Regresen a Marcos 16, versículo 15 y 16, porque en tercer lugar quiero enseñarle que el poder de resurrección trae salvación y libertad a los perdidos. ¿Cuál es esta tercera enseñanza? Ahora díganmela ustedes a mí. El poder de resurrección ¿trae qué? Salvación y libertad a los perdidos. Apúntelo. Versículo 15 y 16, Marcos 16, 15. Y les dijo el Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escucha, el Señor Jesucristo nos está hablando en este momento. Él está aquí en este lugar y nos está diciendo: yo resucité de entre los muertos.
Si yo resucité de entre los muertos, yo te encargo a ti, que eres mi hijo, que eres mi hija, que te he redimido con mi sangre. Por favor, te suplico, te ordeno, te mando, ve por toda la avenida Cuauhtémoc, por toda la colonia del Valle, por Xochimilco allá donde vives, por Tlalnepantla allá en el norte, donde tú vivas. Ve y predica el evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento que nos encargó el Señor Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? En otras palabras, no esperes que el pastor llegue el domingo a predicar el evangelio solamente. Predícalo tú también. Aprende a predicar el evangelio. Dile a 2 personas, por favor, predica el evangelio. Predica el evangelio. Y tú respóndele, ¿pero a quién? Y tú dile, a todos. A todos. ¿Y cómo le hago, pastor? Mire, el evangelio es muy sencillo de predicar. El evangelio implica una muy mala noticia para poder predicar una muy buena noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores, que estamos corrompidos, que estamos separados de Dios, que nacimos en pecado, que estamos totalmente corruptos por el pecado. Esa mala noticia muchos no la reciben, no les gusta escucharla, pero es necesario predicarla, porque si la persona aprende y acepta que tiene necesidad de Dios, que está corrompido, que está podrido, que está rumbo al infierno, entonces puede aceptar la buena noticia, que Cristo murió por los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos 16, versículo 16, es un versículo muy controvertido en la fe cristiana, porque el Señor dice aquí que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí pareciera que el bautismo es un requisito para la salvación, porque el Señor lo dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, ese no es el espíritu de ese versículo, porque la salvación no depende del bautismo en agua. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y te has arrepentido y has nacido de nuevo, pero no te bautizaste en agua, ¿terminarás entonces en la condenación eterna? De ninguna manera. Más bien lo que el Señor está implicando en el verso 16 es que el bautismo en agua es una consecuencia de haber sido salvo. El bautismo en agua no salva, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Es gratuita, es un acto de fe, es un acto de confianza en Dios a través del cual Dios nos rescata, Dios nos redime, Dios nos perdona. Y como consecuencia de haber sido salvos nos bautizamos en agua. De manera que la salvación depende de la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios y depositamos nuestra fe en Dios, la fe que Dios pone en nosotros es la que salva por su gracia. Vamos a explicarlo brevemente en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9 en adelante, por favor. Primera carta de Juan, cerca de Apocalipsis. Búsquenlo en su Biblia, por favor, y apúntelo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Quisiera pedirle a la congregación de favor que lo leyéramos juntos. Quiero que usted participe. Diga amén. Vamos a ver qué dice 1 Juan 5, versículo 9, en voz alta. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fuerte: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, en voz alta, ¿qué dice? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio. ¿Tienes tú al Hijo de Dios?
El poder de resurrección es el poder que nos salva del pecado, de la condenación, del infierno. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes salvación y vida eterna. Tenemos una esperanza de resurrección. Vamos a una cuarta enseñanza para ir cerrando nuestro tema. Regresen a Marcos 16, versículo 17 y 18. En cuarto lugar, quiero enseñarte que el poder de resurrección nos da vida sobrenatural. ¿Cuál es esta cuarta enseñanza? Usted dígame a mí. El poder de resurrección que nos da vida sobrenatural. Versículo 17, Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Ha usted creído? Bueno, entonces, si usted ha creído, usted va caminando por la vida y hay señales que lo vienen siguiendo a usted. Eso es lo que dice el versículo. ¿Cuáles son estas señales? Verso 17: en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales sobrenaturales se cumplieron de forma muy especial en los creyentes de la era apostólica, de forma extraordinaria. Dice la Biblia que cuando Pedro iba caminando, aún su sombra, cuando caía sobre los enfermos, se sanaban los enfermos y los muertos se resucitaban. Un día el apóstol Pablo estaba predicando en un edificio de varios pisos y estaba lleno ahí en el último piso, y Pablo no predicaba 45 minutos como nosotros. Pablo predicaba horas, 9, 10, 11, 12 de la noche, 1, 2, 4 de la madrugada. Y un chamaquito que estaba ahí, habían unas lámparas de petróleo, y con el olor de las lámparas, más las 7 horas de exposición del apóstol, se quedó dormido Eutico. Y se cayó de la tercera planta, y cayó y se dio semejante golpe que cayó muerto, dice el libro de los Hechos. Pablo tuvo que interrumpir el mensaje, bajó corriendo con los otros discípulos, oraron por Eutico y se resucitó el chamaquito. Porque el poder de resurrección nos da vida sobrenatural. Estos poderes no son de nosotros, no son por obra de nosotros, son en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo, el Señor te da un poder, una exousia en griego, que es un poder delegado, una fuerza delegada que proviene de Él, no de ti. De tal manera que cuando hay una presencia diabólica en tu casa, cuando tú detectas que hay alguien que está endemoniado, que está siendo oprimido por demonios, y si tú estás caminando en el camino de santidad, tú oras por esa persona y esa persona es liberada del poder de Satanás y del diablo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, dice el versículo 17, que algunos de ustedes recibirán un don hermoso que se llama el don de hablar en lenguas. Es en otra lengua que no es el español, y es una lengua con la cual tú glorificas al Señor, exaltas al Señor. No entiendes bien lo que estás diciendo, pero estás glorificando el nombre del Señor. Otra de estas señales es que tomaremos en las manos serpientes, y muchos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta, pero han estado en contacto con serpientes venenosas, como por ejemplo la variante Delta del coronavirus, y el Señor te libró, y te ha librado de cuanta cosa que tú ni siquiera te has dado cuenta, porque Dios te ha protegido con su mano poderosa en el momento que estabas a punto de morir. Y otros de ustedes han bebido cosa mortífera y no les ha hecho daño. Un hermano me decía: pastor, es que pues ya me vacuné, pastor, pero la vacuna es un experimento genético, pues ya me metieron, quién sabe qué cosa me habrán metido, y tengo mucho temor, pastor, porque pues, si hay efectos secundarios, me salen orejas verdes y me convierto en monstruo y me da cáncer, y a lo mejor me da cirrosis y me da un infarto. ¿Qué me va a pasar? Y le dije: hermano,
¿Realmente crees en el Señor Jesucristo? Sí, con todo mi corazón. Entonces le leí el versículo 18. Beberás cosa mortífera y no te hará daño. No te preocupes. Y otras señales: que sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Te quiero preguntar, amado hermano, hermanita amada, ¿vives esta vida sobrenatural? ¿Esto es normal para ti? ¿Echar fuera demonios? ¿Orar por los enfermos y confiar que Dios los va a sanar? ¿Saber que aunque te comas algo envenenado, el Señor te va a librar de ese veneno? ¿Glorificar al Señor? ¿Hablar en lenguas, aunque no es un don para todos, pero si Dios te lo dio a ti, úsalo? ¿Esta es tu vida? Porque esta es la vida que nos da el poder de resurrección. Te lo quiero confirmar con Mateo 10, versículos 7 y 8 brevemente. Mateo 10, 7 y 8 son palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Bueno, entonces también es para ti. Dice Mateo 10, 7 y 8: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lean el verso 8 en voz alta. ¿Qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera los demonios, porque de gracia lo recibiste, entrégalo de gracia, porque tú también fuiste liberado de demonios. No te hagas. Y también el Señor te libró del infierno, ¿no es cierto? Y también te ha sanado en más de 20 ocasiones gripas y cuanta enfermedad, de tal manera que estás aquí esta mañana lo suficientemente sano para escuchar este mensaje. ¿No es verdad? Y el Señor te ha llevado a momentos de adoración hermosos. Y todo eso tú lo has recibido por gracia. ¿No es verdad? ¿Por qué no lo entregas también por gracia? Y si hay alguien enfermo en la congregación, antes de irte, ora por esa persona. Y si hay alguien en necesidad, dale a esa persona lo que necesita. Y si hay alguien que está muy oprimido por demonios, tráelo con los pastores. Y si estás emocionado y quieres cantar alabanzas, quédate al segundo servicio. Amén. Quinta y última enseñanza. Terminamos. Marcos 16 del 19 al 20. En quinto y último lugar, el poder de resurrección nos da esperanza de resurrección. ¿Cuál es esta quinta enseñanza? El poder de resurrección nos da esperanza de resurrección. Marcos 16, 19 y 20. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Los discípulos estaban llenos de esperanza, comenzaron a predicar la palabra. 50 días después vendría el Espíritu Santo en Pentecostés y comenzarían a experimentar estas señales maravillosas y extraordinarias que el Señor Jesucristo haría en la vida de ellos. El poder de resurrección nos da la esperanza más grande y más gloriosa que tenemos los hijos y las hijas de Dios. ¿Sabes cuál es esa esperanza? La esperanza de que si nuestro Señor se levantó de la tumba, tú también te levantarás de los muertos un día. Dile a la persona a tu lado, tú también te vas a levantar. Pastor, pero si viene antes el arrebatamiento, nos vamos con él, no hay problema. Pero si no viene el arrebatamiento en el transcurso de tu vida, y hoy por la noche el Señor te llama a su presencia, y mañana en la noche, quizá en dormido, el Señor te llame a su presencia y no te toque el arrebatamiento, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer después de que mueras? Si nos invitas, con mucho gusto vamos al funeral y compartimos la palabra de Dios, y después pues cada quien que escoja. Si te creman, si te entierran, no importa lo que escojas, tus restos mortales serán sembrados en la tierra. Tu alma y tu espíritu irán a la presencia de Dios, esperando el día del arrebatamiento de la iglesia.
Tu alma y tu espíritu van a la presencia de Dios. Estarás esperando ese momento. Y cuando Cristo regrese por su iglesia en el arrebatamiento, vendremos con Él. Y el Señor nos resucitará de entre los muertos. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios 15, verso 51, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Tienes tú esa esperanza de resurrección? Ayer hablaba con un hermano muy amado, carpintero, muy buen carpintero, y me decía: pastor, fíjese que yo no me contagié de COVID, pero, y le decía yo, ¿y tienes miedo de contagiarte? Si te contagias, si te mueres. No, pastor, me sale más barato eso, porque si Dios permite eso y en 15 días el Señor me lleva a su presencia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso los cristianos no vemos la muerte de una forma negativa, triste, horrible, algo a lo que tengamos que temerle. No, la muerte nada más es una puerta que cuando Dios la abre, pasas al otro lado, que se llama vida eterna con Cristo. No tenemos miedo de morir, ¿no es verdad? ¿Cuál fue la primera enseñanza? Los que tomaron apuntes. El poder de resurrección, ¿qué? Ya se les olvidó. Voy a volver a predicar, hermano. A ver, tengo otros 50 minutos. ¿Cuál fue el primer punto? El poder de resurrección quita ¿qué? Todo estorbo de tu vida para que te encuentres con Cristo. Si hay apatía, desesperación, desánimo, ya que se quite eso en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la segunda enseñanza? El poder de resurrección quita toda incredulidad en nuestro corazón. En tercer lugar, el poder de resurrección trae salvación, vida eterna, libertad a los cautivos. En cuarto lugar, el poder de resurrección nos lleva a vivir una vida bien emocionante, echando fuera demonios por todos lados, alabando al Señor, sanando a los enfermos. ¿Cuántos han visto un milagro de sanidad de enfermos o de liberación demoníaca? Bien poquitos, hermanos. No, pues ahorita vamos a orar al final. ¿En serio? ¿Tan poquitos han visto un milagro de sanidad? A ver, levanten la mano los que han visto un milagro de sanidad, así, de el poder de Dios. Ya nos emparejamos, ya despertaron. Y en quinto y último lugar, ¿qué les enseñé? ¿Qué nos enseñó el Señor? El poder de resurrección nos da esperanza de resurrección. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque este capítulo está lleno de enseñanzas. Esta mañana estamos recordando tu resurrección de entre los muertos. Qué glorioso es saber que resucitaste de entre los muertos, que venciste a la muerte y al diablo, Señor. Porque si tú venciste la muerte, nosotros también, Señor, la hemos vencido en ti. Levanta tus manos, hermano, hermana, por favor, un momento. Y si hay algo en tu vida que está estorbando tu comunión con el Señor, si hay piedras y estorbos de desánimo, de apatía, levanta tus manos con tus ojos cerrados y dile: Señor, quita la piedra, quita los estorbos en mi vida, Señor. Quita mi apatía, mi religiosidad, quita mi desánimo, Señor. Llévatelo. Quiero estar en comunión contigo constante, con el Cristo resucitado. Levanta tus manos y dile: Señor, que tu poder de resurrección quite toda incredulidad de mi corazón, toda duda, Señor. No quiero ser como Tomás. Yo quiero vivir por fe, Señor, no por vista. Te doy gracias, Señor, porque el poder de resurrección ha traído salvación, perdón de pecados y libertad en mi vida. Levanta tus manos, hermano, y agradécele al Señor. Dile: Señor, gracias, porque el poder de resurrección me lleva a vivir una vida sobrenatural. Y en tu nombre, Señor,
echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas y tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño, y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán, porque ese es tu poder actuando en nosotros. Gracias, Jesús, porque el poder de resurrección nos da una esperanza de resurrección. Y aunque esta vida sea difícil, llena de obstáculos, de problemas, de situaciones duras, de falta de trabajo, Señor, de pobreza, de enfermedad, sabemos que al final resucitaremos de entre los muertos y viviremos para siempre contigo en ese camino glorioso llamado camino de santidad. Y por más torpes que seamos, no nos apartaremos de él, Señor. Bendito sea tu nombre. Con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, este es el día de salvación. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Él entrará a ti, te hará libre y te llenará de su poder de resurrección. Si algún joven, alguna jovencita, algún niño, niña, algún adulto o anciano quiere entregarle por primera vez su vida al Señor Jesucristo, por favor, cierre sus ojos y diga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que estás aquí en medio de nosotros. Reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora, que no merezco absolutamente nada, Señor. Que todo lo que he hecho en mi vida, Señor, ha sido pecar contra ti y vivir en rebeldía contra ti. Pero esta mañana he escuchado tu voz, la voz del Cristo resucitado, diciéndome: ven y sígueme, hijo. Ven y sígueme, hija. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Entra a mi vida, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, y concédeme el milagro de nacer de nuevo y de vivir esa vida de resurrección y de poder que solo existe en tu nombre precioso. Te recibo en esta hora como mi Señor, como mi Salvador, y te doy gracias porque con tu poder, Señor, me darás vida eterna para siempre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vida nueva para el mundo. Ser mamá es un trabajo y una bendición de Dios. Conoce a otras mujeres en la fe y celebra con nosotras la belleza de la maternidad. En este brunch especial para mujeres, el arte de ser mamá, impartido por Ángela Kellenberger. Escucha la voz de Dios y permite que tu maternidad sea guiada por el Padre Perfecto. Reúnete con nosotras y alabémoslo juntas este 6 de mayo a las 10 de la mañana. Informes y registro en Mesa de Materiales. Vida Nueva para el Mundo Norte, no te lo pierdas. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene
realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo. Queridísima familia de Vida Nueva, bendiciones. Un abrazo fuerte para el pastor Alducin y toda la preciosa familia. Agradecemos a Dios por poder seguir en esta labor de ayudar con las iglesias en Ucrania. Hay un pastor que prácticamente empezó la iglesia en un búnker. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación